¿Cuánto les gusta la Navidad? A la mitad, qué bien. A mí me encanta la Navidad. Me gustaría que todo el año fuera Navidad. No sé, en unas cosas. Por ejemplo, en este sentido de que hay como más sentido de familia, es algo más cálido, somos como más amorosos, nos queremos regalar cosas. No me gusta de la Navidad que cuando salgo a la calle todo el mundo conduce como loco, todo es más caótico, ¿cierto? La Navidad también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero como es el mes de la Navidad, vamos a estar hablando todo el mes de la persona de Jesús. ¿Les parece? Vamos a estar hablando de la persona de Jesús durante todo el mes. Y yo sé que Dios nos va a hablar a través de esto. Y Dios va a hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Pero Dios también nos va a recordar. Y probablemente algunos de los que estén en este lugar o que nos vean por internet, por primera vez encuentren y conozcan a Jesús el Señor, el Salvador, por primera vez. Porque siempre hay una primera vez para conocerle, ¿verdad? Nosotros le conocimos, muchos de nosotros hace mucho tiempo, pero hay gente que nunca le ha conocido, gente que nunca ha escuchado, gente que nunca ha entendido quién es el Salvador y cuál es la voluntad de Él para sus vidas. Hoy voy a pedirte que estés muy centrado en la palabra de Dios y que no permitas que nada te distraiga. Es evidente que es muy fácil cuando uno va a escuchar un mensaje de Dios que parece que el que va a hablar tenga que ser muy entretenido, fuera un, pues no sé cómo sería la palabra en español, o en inglés es un entertainer, una persona que lo que está es aquí para entretener. No, el que viene a predicar la palabra no viene a entretener a nadie, simplemente viene a transmitir el mensaje. Es la responsabilidad nuestra, es poner un corazón dispuesto para escuchar lo que Dios tiene que decir, ¿de acuerdo? Así que ¿a quién venimos a escuchar? A Dios, no a la persona que se para aquí enfrente de nosotros. Y para empezar estos 3 domingos de Navidad voy a hablar de la persona de Jesús. ¿Les parece? Vamos a hablar del nombre de Jesús y de la persona de Jesús. Así que mi mensaje de hoy se llama Jesús. Jesús. No hay otra persona, no hay otro nombre dado a los hombres, dice la Biblia, en el que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Y vamos a estar pensando en la persona de Jesús, del Salvador, de distintas formas, pero antes de pensar, y voy a usar varios de los nombres que Jesús recibe en la Biblia, porque aunque voy a pensar en la palabra Jesús, voy a pensar en realmente quién era la persona de Jesús. No solamente el significado de su nombre, del cual vamos a hablar en esta mañana, sino que vamos a pensar en quién era la persona de Jesús. Y sentía en todos estos días, mientras que meditaba y escudriñaba la palabra y estaba pensando en este mensaje que el Espíritu Santo puso en mi corazón, ¿saben? Estaba pensando, realmente lo que quiero transmitir más que un conocimiento, quiero que Espíritu Santo tú estés ahí para que tú muestres quién es Jesús. Entonces, sigan ustedes atentos conmigo, no se distraigan por esto. Entonces, yo pensé, Espíritu Santo, ayúdanos a pensar más en quién es la persona de Jesús, más que solamente en recibir información y conocimiento. Y también pensé, Espíritu Santo, ayúdanos a todos a refrescar quién realmente es Jesús para nosotros, porque me preocupaba mucho pensar que la mayoría de los que estaban aquí sentados, que sí son cristianos o nos ven por internet de mucho tiempo, de cristianos, pues como que esto les pareciera muy un conocimiento muy básico, porque ya saben quién es Jesús de alguna manera. Pero para mí, personalmente, conocer a Jesús no fue una experiencia de conocimiento, sino una experiencia de vivencia real, cuando tuve un encuentro personal con Él. Gracias, Pedro. Entonces, pensé en esa experiencia que el Señor tuvo conmigo hace muchos años en mi adolescencia. Ayer justamente lo compartía con alguien en una charla que teníamos. Y yo le decía, yo tenía muchos vacíos en mi adolescencia y de repente vino Jesús, apareció Jesús en mi vida, el Jesús real, el maestro, el profeta, el amigo. Él apareció en mi camino, no apareció la iglesia, no apareció la religión, apareció la persona de Jesús y Él cambió mi vida. Y en Navidad no podemos hablar más que del Cristo vivo, no podemos hablar más que del Jesús
que está vivo y que en muchos de nosotros habita en nuestro corazón y mora en nosotros y tenemos una relación personal con Él. ¿Cuántos aquí tienen una relación personal con Él? Levante su mano si usted tiene una relación personal con Él, si lo conoce, lo siente, si respira una relación con Él. Cada día que se levanta habla y es tu mejor amigo. Cada día que sales sientes la voz del Espíritu Santo, o sea, la voz de Jesús en tu corazón que te habla, que te guía, que te dirige, que te frena para que no hagas cosas. ¿Cuántos sienten eso, cierto? Y eso es porque Jesús está vivo. Y es hermoso meditar en las Navidades en la persona de Jesús. Recordé entonces, preparando todo esto, un escrito que ha pululado, que ha rodado por allí desde que yo empecé en mi fe cristiana. Lo he escuchado muchas veces, lo busqué y lo encontré porque quería leerlo para empezar esta mañana, así que préstame mucha atención. Es de un autor desconocido y se llama El Cristo Incomparable. Dice de la siguiente manera, presta atención: hace más de 2000 años existió un hombre que nació contrario a las leyes de la naturaleza de la vida. Este hombre vivió en la pobreza y fue criado en oscuridad. No viajó extensamente, solamente una vez cruzó las fronteras del país en que vivía. Eso fue cuando, siendo niño, estuvo un tiempo exiliado. No poseía ni influencia ni dinero. Sus familiares no eran prominentes y carecían de todo entrenamiento o de educación formal. Durante su infancia atemorizó a un rey. Durante su niñez impresionó a los doctores de la ley. Ya siendo hombre, dominó la naturaleza, caminó sobre las olas como si fuese el suelo, y silenció los vientos y la mar. Sanó a las multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios. Nunca escribió un libro. Sin embargo, los libros que se han escrito sobre él podrían llenar bibliotecas enormes. Nunca escribió una canción. Sin embargo, ha provisto tema para más canciones de las que han producido todos los compositores juntos. Nunca fundó una universidad, pero todas las universidades y escuelas juntas no tienen más discípulos que él. Nunca dirigió un ejército o enlistó un soldado o disparó un arma de fuego. Sin embargo, ningún líder ha tenido más voluntarios bajo sus órdenes que hayan hecho que tantos rebeldes entreguen sus armas y se rindan sin disparar un solo tiro. Nunca practicó la medicina, pero ha sanado mayor número de corazones quebrantados que todos los doctores puestos juntos. Cada primer día de la semana la actividad humana cesa y las multitudes van a adorarle. Los nombres de los grandes estadistas de Grecia y de Roma florecieron y han quedado relegados al olvido. Pero aunque el tiempo ha colocado más de 2000 años entre este hombre y nuestros días, él siempre vive. Herodes no lo pudo destruir y el sepulcro no lo pudo retener. Él está sobre el mayor pináculo de la gloria celestial, proclamado por Dios, reconocido por los ángeles, adorado por santos y temido por los demonios, porque como el viviente y personal Cristo, nuestro Señor y Salvador. Autor desconocido. No sé cuántos habían escuchado este escrito. A veces se ha hecho adaptaciones de este escrito. Yo he escuchado otras versiones como modificadas de este escrito. Pero este escrito me encanta. Una de las cosas que yo creo que tiene Jesús, que lo diferencia de cualquier otro maestro, es que su sola presencia eclipsaba. ¿Saben lo que es eclipsar, no? Cuando sale el eclipse, tapar, cubría, oscurecía toda otra cosa que quisiera brillar, porque su sola presencia, su solo amor, su sola gloria, teniendo forma de hombre, simplemente viéndose limitado como cualquier ser humano, y sin embargo había y hay tanta gloria en él, porque está vivo
y reina en este momento. Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Jesús viene de dos palabras, una del griego y otra del hebreo, son las mismas. La del griego es Jesús y la del hebreo es Yeshua. Y ambas, Yeshua, que en castellano sería Josué, o sea que es otra forma de traducir, si alguien se llama Josué, es el mismo nombre Jesús y Josué, son el mismo nombre. Y este nombre significa Dios es salvación. ¿Sabes por qué le pusieron el nombre Dios es salvación? Porque Dios, desde que envió a su Hijo, no lo envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Él vino a rescatar lo que estaba perdido. Aún yo me cuestiono en este tiempo y analizo, trato de ser profundo y reflexionar sobre este tema, sobre lo que significa la salvación, y a veces creo que nos falta entendimiento para comprender la salvación. A veces creo que solamente cuando uno ve en la tierra que ocurre una catástrofe como el volcán de Las Palmas, como un maremoto, como un tsunami y todo lo que arrasa, lo que significa que alguien esté perdido bajo la destrucción y necesite ser salvado. Cuando alguien ya no tiene ninguna esperanza de vida, no tiene posibilidad de salvarse y necesita que alguien que sí tiene el recurso, que él no tiene, le tienda una mano y lo salve. Yo pensaba sobre esta idea y analizaba que Jesús vino a rescatar todo lo que se había extraviado y perdido, pero el problema es que los perdidos de este tiempo, nosotros, las personas, los seres humanos, no somos conscientes de que estamos perdidos. El gran problema de la humanidad de este tiempo, que está perdida, que está como este escenario dantesco que acabo de describir, así está la humanidad, pero la humanidad viene y celebra la Navidad, nos damos regalos y pensamos que nada va a pasar, que todo sigue igual, que no es verdad que necesitamos ser salvados, que no es verdad que necesitamos un Salvador. Cada Navidad el Señor nos da una oportunidad de volverle a recordar a las personas que conocemos, que amamos, a las personas que Dios pone en el camino de nuestra vida, cuál es la realidad desde la óptica de Dios. Dios ve una humanidad que está perdida, Dios ve una humanidad que está en medio de una catástrofe y por eso Dios decide enviar al único equipo de rescate, aunque no es un equipo sino una persona, al único que podía realmente hacer algo para rescatar y salvar lo que se había perdido. Pero las personas no pueden entender ni recibir esta salvación hasta que el Espíritu Santo alumbra sus corazones y pueden entender con claridad que necesitan a Jesús. Puedes en este día, si estás en este lugar, recordar el momento en el que fuiste alumbrado por el Espíritu Santo y Él te dejó ver con claridad quién era Jesús. Yo puedo levantar mi mano y puedo decir, sí, me acuerdo de aquel momento en el que fui alumbrado. Y creía que veía, y creía que sabía lo que hacía. Y en mi ceguera estaba seguro de que yo estaba bien, que yo no necesitaba nada. Pero cuando el Espíritu Santo tuvo por su gracia alumbrar mi entendimiento y mi corazón en medio de un viaje en un autobús lleno de jóvenes, ahí mi corazón se quebrantó y entendí por primera vez el amor de Dios. No sentí que Dios me habló de condenación, Dios me habló de perdón, Dios me habló de sanidad, Dios me habló de restauración. De hecho no me dijo ninguna de estas palabras, simplemente las sentí. Sentí el tierno amor de Dios abrazándome. Mi hija, en su primera canción que ha compuesto, la han entrevistado muchas veces y una frase que ella ha repetido con frecuencia en esas entrevistas es: el Señor me llamó a mi habitación, entré a mi habitación, tuve un encuentro con Él y sentí unas olas de amor. ¿La habéis escuchado en las entrevistas? Sentí unas olas de amor.
Para quien no las ha sentido, es una experiencia todavía ajena. Y por eso yo te invito que aunque tú pises la iglesia, aunque tú seas cristiano, yo no digo que no eres cristiano, pero yo te invito a que un día entres a tu habitación y cerrada la puerta, te metas con Dios y dile: Señor, yo necesito sentir esas olas de amor. Yo necesito sentir esa presencia. Yo necesito que Cristo sea real y sea vivo para mí. Y tengas una experiencia personal con Jesús. Porque creo que nada se compara a tener una experiencia personal con Él. Y anhelamos que todo ser, todo cristiano, pero toda persona que no le ha encontrado nunca, tenga un encuentro personal de salvación. Porque Jesús vino a eso. Necesitamos recordarlo este día, porque la Navidad no es el centro de la Navidad. No es pasárnoslo bien, no debe ser darnos regalos. ¿Cuál es? Es levantar el nombre de Jesús, recordar quién es Jesús, y nuestra misión como verdaderos cristianos es volver a poner ese nombre allí, donde todo el mundo lo pueda ver, donde todo el mundo lo pueda conocer, y hacer que Cristo sea conocido, sea visible. Satanás trabaja con toda intensidad para ocultar el nombre de Jesús en este tiempo. La Navidad cada vez habla menos de Jesús, incluyendo un país católico de tradición como España, se habla cada vez menos de Jesús. Fíjate que cuando hablamos de las Navidades, hoy le damos todo el crédito a los Estados Unidos y al Papá Noel, al Santa Claus. Como ha trabajado tan fuerte el enemigo para eclipsar con otro tipo de historias y fábulas la verdadera historia real de lo que ocurrió, por lo cual celebramos la Navidad, por lo cual incluso tenemos el calendario que tenemos hoy delante de nosotros, calendario cristiano basado en que un día el Hijo de Dios vino y partió la historia en dos. Jesús no hay nadie como Él. Y yo te invito a que nunca tengas religión. Yo te animo a que nunca camines solamente para asistir a una iglesia sin tener una relación viva, continua con Él. Porque algunos es posible que vengan el domingo y reciban del Señor, pero en la semana no cultivan una relación verdadera con Jesús. Y eso no es cristianismo. Yo no creo que el corazón de Dios esté feliz cuando solamente alguien viene el domingo a la iglesia, pero el resto de la semana vive totalmente en independencia y en otra atmósfera, en otro aire. Necesitamos volver nuestro corazón a Dios. C.S. Lewis, ¿se acuerdan de C.S. Lewis? ¿Por qué es famoso C.S. Lewis? Por las crónicas de Narnia que salieron en el cine. C.S. Lewis, un escritor y un hombre de Dios que inspiró en las crónicas de Narnia muchas cosas que él quería revelar de quién era Dios, Cristo, dijo las siguientes palabras, escuchen. Y allí está la verdadera sorpresa, dice Lewis. Entre estos judíos de pronto aparece un hombre que habla como si fuera Dios. Dice que puede perdonar los pecados. Dice que siempre ha existido. Dice que vendrá para juzgar el mundo al fin del tiempo. Wow, poderosas palabras. Los judíos se sorprendieron cuando Jesús apareció, porque allí estaba este judío que era como ellos, otro judío más, pero que de repente vino con unas frases absolutamente revolucionarias, diciendo que Él era Dios, diciendo que Él podía perdonar pecados, diciendo que Él había venido del cielo, diciendo que Él un día juzgaría al mundo. Ese es Jesús. No te engañes, no tengas una imagen cuadriculada de Jesús. No tengas una imagen de póster de Jesús. No tengas una imagen de un Jesús débil, de un Jesús histórico. Cuidado con todo lo prefabricado que se ha instalado en tu mente y tu corazón, en tu vida, para tener una preconcepción de quién es Jesús, y por consiguiente tu relación con Dios está basada en esa preconcepción de quién es Jesús.
Estaba leyendo una de las cosas que meditaba preparando este mensaje, era que los que han estudiado esto muy a fondo dicen, seguramente, muy seguramente, Jesús no era blanco. Muy seguramente Jesús hubiera tenido un contexto de una piel más como oriental, como árabe. Muy seguramente. Sin embargo, ¿cuántas veces has visto un cuadro de un Jesús con un aspecto árabe? Ninguna, ¿cierto? Todos nos muestran a un Jesús blanco. De hecho, en la historia muchas veces le han puesto casi una connotación un poquito femenina al Jesús que nos han pintado, que nos han vendido, adaptado a nuestra sociedad, porque de pronto caía mal, si no era atractivo a la imagen comercial. Y de nada tiene que ver esto con el verdadero Jesús. Hoy voy a hablar de algunos de los nombres de Jesús y vamos a ver algunas escrituras rápidamente. Primero voy a hablar de que Jesús es Dios. Jesús, uno de los nombres que conocemos de Jesús es el nombre de Dios. Se le atribuye la deidad a Jesús. Así que no te dejes confundir con todos estos argumentos que salen por allí donde tratan de rebajar a Jesús como solo un profeta. De hecho, los judíos hoy ya empiezan a aceptar la figura de Jesús, pero lo ponen como un referente dentro de la historia de los muchos profetas que han tenido dentro del judaísmo, y que Jesús fue un gran profeta, pero lo han rebajado, increíble, a su Mesías, a nuestro Mesías Salvador, al rango simplemente de un mero profeta, de un maestro. Pero Jesús no es solo un mero maestro, Jesús es Dios. Y Jesús en una ocasión se encuentra con un hombre que se llama Natanael, que está debajo de una higuera, y después de salir de esa higuera, donde estaba él a solas, ¿se acuerdan la historia? Cuando él estaba a solas, él luego lo llevan a encontrarse con Jesús, y cuando él se encuentra con Jesús, pasa lo siguiente. En Juan 1:49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando el Señor se revela a Natanael, Natanael tiene eso que os expliqué que hace el Espíritu Santo, daros esa revelación donde abre el Señor el corazón de la persona y la persona puede entender realmente quién es al que tiene enfrente. Y cuando el corazón de Natanael fue abierto, él pudo entender que aquel que estaba delante de él era mucho más que un maestro, mucho más que un rabino judío, era Dios que estaba encarnado. Y eso Natanael lo recibió porque tenía un corazón donde él había venido buscando a Dios mucho tiempo, y es como si estuviera diciendo, Dios, realmente quiero conocerte. Y cuando ese corazón llega ahí a ese encuentro con Jesús, Jesús le da esa palabra profética cuando le dice, cuando estabas allí debajo de aquella higuera yo te vi. Natanael supo que aquel que tenía ese conocimiento, que nadie más podía saber lo que él estaba haciendo en esa higuera, Dios sí lo había visto, y que aquel con el que él estaba hablando es Dios. Hay muchas otras escrituras, pero no me voy a centrar solo en eso. Quiero decirte que Jesús es Dios. Segundo nombre, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Sí, porque la Biblia nos habla de que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque nuestra razón y nuestra lógica no puedan o no quieran aceptar la realidad espiritual, es que Dios es un Dios que se ha revelado y es trino en tres personas. Y en Mateo 3:16, que no lo sabemos, y 3:17, vemos esta Trinidad porque dice, y Jesús después que fue bautizado, eso lo vamos a verlo en Juan 3:16. Ahora vamos a leer Mateo 3:16. A ver si me explico. Vamos a leer Mateo 3:16 y luego vamos a leer Juan 3:16. Primero vamos a leer Mateo 3:16 y 17, que es la escena en la que Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y en esta escena, y Jesús, dice la escritura, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Y allí encuentras a la Trinidad. El día que fue bautizado, entonces él descendió a las aguas y el Espíritu Santo vino sobre él y se posó en forma de paloma. Allí vemos a la tercera persona de la Trinidad. Y luego hubo una voz de los cielos. ¿Quién era la voz de los cielos? El Padre Celestial, que decía: este es mi Hijo. ¿Y quién es la segunda persona de la Trinidad? El Hijo. Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esta es una de las escrituras donde ves la revelación completa de las tres personas de la Trinidad en una sola escena. Los tres unidos en el proyecto de salvación. Los tres unidos en el proyecto de lo que Jesús había venido a hacer en la tierra. Así que nuestro Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús es la segunda persona de la Trinidad, lo cual significa que Él no es el Padre, pero es uno con el Padre. Que Él es el Hijo. El Padre y el Hijo son un mismo Dios, pero son dos personas distintas. Es todo un misterio espiritual que no se puede racionalizar. Sin embargo, está muy claro allí que están las tres personas y que no es Jesús que está hablando desde el cielo, porque Jesús es el mismo Padre, ¿verdad? Jesús no es el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Y el Padre habla desde el cielo y el Hijo está en la tierra y el Espíritu Santo se posa sobre él. Y allí vemos a las tres personas de la Trinidad. Vemos en Juan 3:16 algo parecido, pero no vemos a las tres personas, vemos al Padre y al Hijo, por lo menos. Vemos la diferencia entre Padre y Hijo. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es ese Dios? El Padre. Porque de tal manera amó el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el Padre que ha entregado al Hijo? El Padre Celestial, Padre Dios, nuestro Padre. Cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, nos dice: oraréis así, Padre Nuestro. Es Jesús que está en la tierra enseñándonos cómo orarle al Padre, porque eres la segunda persona de la Trinidad. Así que Jesús es Dios, pero no es el Padre, es el Hijo enviado por el Padre. Tercer nombre: Jesús es el creador de todas las cosas. Colosenses 1:15 y 16 nos muestra que Jesús no solamente vino para salvarnos, sino que nos muestra el gran poder de quién es el que vino para salvarnos. Amén. Dice: reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién creó todas las cosas? Aquí nos dice que Jesús creó todas las cosas. Y en Génesis capítulo 1 nos muestra cómo Dios, vamos a decir Dios el Padre, era el creador. Lo cual nos habla aquí de la co-creación, la unidad que había entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el momento de la creación. Los tres estaban involucrados en la creación. Y por eso ves que desde el versículo 2 de Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No es que el Espíritu Santo está ausente y la tarea la hizo toda el Padre. No es que el Hijo estaba ausente. Simplemente se nos habla del Dios trino trabajando en conjunto. Dios haciendo la obra de creación. Pero en este caso nos revela algo más. Colosenses nos dice que cuando Dios el Padre hizo la creación, obviamente junto con el Hijo y con el Espíritu Santo, sin embargo quien encabezó la creación, ¿quién fue? Dios el Padre. Y cuando Él creó todas las cosas, las creó con el deseo de dárselas a su Hijo, porque por Él fueron hechas. Y luego dice: para Él, para Él. ¿Has hecho alguna cosa, algún esfuerzo por un hijo donde has hecho todo el sacrificio para que luego el que sea bendecido sea el hijo?
¿Y tu gran placer es ver que el hijo reciba eso? Sí, yo lo he hecho. Lo sigo haciendo y lo quiero seguir haciendo. Hago cosas por mis hijos que me complacen, me siento, gracias, qué alegría poder hacer esto. Qué alegría poder sacrificarme, esforzarme y llegar y darle esto a un hijo. Eso es lo que hizo el Padre. La creación. Y todas las cosas fueron creadas para estar bajo el gobierno, el señorío de Cristo, bajo el trono de Cristo. Así lo designó el Padre. Pero el mundo entero en este momento está en pie de rebelión contra Dios y contra Cristo. Porque la palabra dice proféticamente que se rebelaron contra Dios y contra su Cristo, contra su ungido. El mundo ama la religión, pero el mundo no está dispuesto a deponer las armas y rendirse 100% al único que es dueño de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, que somos parte de su creación. Los seres humanos somos parte de la creación de Dios. Así que cuando hablamos de Jesús no hablamos solamente qué lindo, qué hermoso, la Navidad, ay, el Salvador, pobrecito, lo mataron porque nos amaba. Bueno, a ver quién se digna a aceptarle. No, la verdadera figura, el verdadero cuadro que hay que ver es la de un rey poderoso, dueño de todas las cosas, creador de todas las cosas, que va a poner en orden todo y a sujetar todo bajo sus pies, en autoridad, porque tiene todo el poder y todo el derecho. Sin embargo, decide en amor despojarse de todo y darle una oportunidad a su creación, a nosotros. Y decide ser Jesús, el Salvador, que viene a rescatarnos. Quiero que entiendas que el cristianismo no es nosotros dándole una oportunidad a Dios, es Dios dándonos una oportunidad a nosotros. Somos nosotros los pobres ignorantes si rechazamos el salvavidas que Dios nos está lanzando para encontrarle. ¿Cuántas veces me habéis escuchado decir que no es suficiente venir a la iglesia? Muchas, ¿cierto? Muchísimas. Venir a la iglesia no nos hace ser salvos. Agarrar el salvavidas, ponernos la salvación de Cristo es lo único que nos puede hacer salvos. Tú puedes pisar la iglesia toda tu vida y nunca ponerte el salvavidas. ¿Entiendes? Hijos de cristianos pueden venir a la iglesia toda la vida, saberse todas las canciones y todas las formas de la iglesia y no ser cristianos, porque no somos cristianos por haber nacido en una cuna cristiana. Somos cristianos por decisión personal, por entendimiento espiritual, cuando el Espíritu Santo nos alumbra y nos muestra nuestra condición de que estamos perdidos y que necesitamos agarrar al Salvador, al salvavidas. Cuarto nombre, Él es el único Hijo del Padre, el unigénito, el único Hijo del Padre Celestial. Primera de Juan 4:9 dice, primera carta de Juan capítulo 4 versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, vivamos por Él, ¿qué significa? Que Él nos va a dar vida. ¿Por qué nos va a dar vida? ¿Luego no estamos vivos? ¿Sí? ¿Alguien me puede apagar los aires acondicionados? Gracias. Las calefacciones. Ya tengo arrullada la mitad de la gente. Gracias. Tú tienes frío, pero los demás están muy calentitos, como los pollitos que se duermen debajo de las alas de su mamá. Así está. En esto se mostró el amor del Padre. Él vino para que vivamos por Él. ¿Acaso no estamos vivos? Físicamente sí, pero espiritualmente estamos muertos, nos dice la Biblia. Espiritualmente, por causa del pecado, el ser humano está muerto.
Y todo lo que hace el ser humano que ofende o que va en contra de las reglas establecidas por Dios se llama pecado. Todo lo que Dios ha establecido y que el hombre dice yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer a mi manera, eso es un pecado. Así que todos estamos bajo pecado, no hay ninguno que no sea un pecador. Así que todos estamos muertos espiritualmente. Por eso todos necesitamos tener un encuentro con el Salvador, porque cuando nos encontramos con el Salvador, Él nos da vida, porque Él es el único Hijo del Padre. A pesar de que nosotros decimos hoy, somos hijos de Dios, como nos enseña la Biblia, por adopción. Por adopción. Cuando un hijo es adoptado, no nació legítimamente como descendiente de ese papá y de esa mamá, sino que fue adoptado por un acto de voluntad y se hicieron todas unas gestiones y un papeleo para que ese hijo viniera y entrase a la adopción. Y eso es lo que ha hecho el Padre. Ha cumplido todos los reglamentos a través de la muerte en la cruz, pagando todo el precio, todo el acta de decretos que nos era contraria. Jesús la cogió, cumplió cabalmente todas las reglas y murió en la cruz para que lo que nos impedía poder volver a estar bajo las alas del Padre, ahora sí podemos hablar de las alas del Padre que nos cobijan y estamos allá arrullados. Eso que nos impedía, el Espíritu Santo, a través de la obra de Cristo, lo quita de en medio y ahora podemos acercarnos a Dios. Por eso a mí me duele mucho cuando veo a alguien que en teoría dice que es cristiano y que Jesús le pasa por el frente y no se entera de que es Jesús. Yo digo, yo no entiendo cómo la gente habla de ser cristiana y no estar enamorada de Jesús. Yo no sé cómo la gente dice que es cristiana y no quiere hacer todo tipo de cosas, de sacrificios y precios en la vida por agradarle a Él. Porque cuando alguien realmente ha encontrado a Jesús, es como esa mujer que regó el perfume de alabastro y no le importó lo que los demás dijeron y pensaron. Lo único que le importaba era lo que él quería, lo que él pensaba. Porque ella se dio cuenta que Jesús no era un cualquiera, era todo para ella. Era su única esperanza. Y hasta que una persona no encuentra que Jesús no es una opción, sino que Jesús es la única opción, que Jesús no es un camino, sino que Jesús es el camino, no ha llegado a la salvación. Puede que esté cerca como Nicodemo o el joven rico. No estás lejos del reino de Dios, dijo Pablo a este gobernante, ¿no? Y él le dice a este hombre, a Pablo, dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y él dice, quisiera, oh rey, que no por poco, por mucho, que ojalá realmente dieras ese paso de decisión y fueras persuadido. Y no te quedes como, bueno, ya casi soy cristiano, me lo voy a pensar unos 10 años más. Qué pena que teniendo la oportunidad en tu cara, tú te conformes con la religión que te es muy cómoda. Y cuando digo tú, lo hablo genéricamente, cualquier persona. No me puedo incluir porque yo no me he conformado con la religión. Yo he dicho, no, yo quiero más, como dice la canción que cantamos. Él, otro nombre, Él es el dador de la vida. Él es el dador de la vida. Juan 5:39 dice esto, Jesús es el dador de la vida. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que las escrituras nos hablan de vida eterna. ¿Y quién es el único que puede dar vida eterna? Jesús. Jesús es el dador de la vida física que tenemos, pero Jesús también es el único que nos puede dar vida espiritualmente. Y dice Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que Jesús es, ¿quién? La vida física y la vida espiritual. Por eso es un pecado tratar de cortar la vida propia o la vida de otra persona, el suicidio o el homicidio, porque el único que tiene el derecho de hacer eso es Dios. Él es el dador de la vida y la vida
Él es el único que gobierna y tiene el derecho de decirnos los tiempos de nuestra vida. ¿Quién es el dueño de la vida? ¿Quién es el dueño de tu vida? Él es el dueño de nuestra vida. Cuando tienes pensamientos, hay personas que pisan una iglesia y por primera vez escuchan que Dios les desenmascara algo que se llama espíritus de muerte. Cosas espirituales que han estado detrás de tu vida tratando de inducirte a que te suicides, que te mates, que mates a tu familia. Y él dice, eso es pura fantasía. Pues en España no es fantasía. Todas las semanas escuchamos noticias del marido que mató a la mujer, que mató a los hijos, que se quitó la vida. ¿No lo escuchas? ¿No te parece que ya no deberíamos considerar que es una tontería? ¿No quedas con esa estupefacción al escuchar esas noticias y decir, ¿qué se le cruzó a este hombre por esa cabeza? ¿Qué se le cruzó? Casi siempre son hombres, ¿no? ¿Qué se le cruzó a esa mujer por esa cabeza? No tengo ni idea. ¿A qué punto llegó en la vida? ¿A qué punto límite llegó en la vida? Pero sabes una cosa, el dador de la vida, si le das un lugar, nunca va a querer que tú llegues a ese límite, donde pienses que tu vida no vale nada, que mejor te quitas la vida. Yo sentí ese pensamiento en mi vida, hace muchos años, que para qué la vida, ¿para qué vivir? Y Dios me mostró, tu vida es muy valiosa, tú eres un tesoro, yo voy a hacer algo contigo, tú estás llamado a grandes cosas. Y empecé a entender y a creer que sí, que Dios quería y podía hacer algo grande en mi vida, y lo ha hecho. Él es la luz del mundo. Juan 8:12 dice, Jesús es la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Te das cuenta? La vida y la luz van juntas. Creer en Dios, te tienes que acercar a la luz. La luz va a revelar todo lo que es muerte, todo lo que es mentira, todo lo que es pecado, todo lo que es maldad. Eso hace la luz de Jesús, porque Él es la luz del mundo. No pretendas que Jesús se acerque a ti y tú sigas viviendo igual sin que haya algo que empiece a incomodarte. Eso no es vida cristiana. La vida cristiana o seguir a Jesús es que Él se acerca a ti y cuando se acerca empieza a alumbrar y se ve todo lo que está sucio. Por consiguiente, sientes la necesidad de decirle, Jesús, ayúdame en el proceso de limpiar todo lo que no es lo que debería ser. Qué hermoso pensar que Él es la luz del mundo y no pensar, ay, qué lindo la luz del mundo, la estrellita que alumbró a los reyes para que fueran allá y yo sigo siendo el sinvergüenza de siempre, da igual. Qué bonita la tradición navideña. Yo sigo siendo un inconstante en mi vida. Yo sigo teniendo cosas en mi vida que no hago bien, pero no pasa nada. La Navidad todo lo cura, porque es tiempo de perdón. Y esa reinterpretación de la Navidad es un insulto al nombre de Jesús. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es uno de los versículos más poderosos que hay en el Nuevo Testamento que nos revelan que Jesús es el único camino para ir a Dios. No puedes ir a través de Buda, ni de Mahoma, ni de la meditación trascendental, ni del espiritismo, ni de astrología, ni de mil cosas. Aunque esto incomode a quien sea, tienes que entender que si Dios hizo el sacrificio más grande que ha existido, que es entregar a su Hijo amado, ¿cómo puede ser que Dios equipare el sacrificio de su Hijo en la cruz con todas esas cosas absurdas? Filosofías, meditaciones, yoga y mil cosas absurdas que no vienen de Dios. Porque cuando Dios envía a su Hijo, Él le empieza a decir, este es el único camino. Jesús es el único camino. Jesús es la única verdad. Y Jesús es la vida. Él es el único que puede dar vida. Lo otro te puede dar reflexiones,
paz interior, no sé qué más, pero no te puede dar vida. Solo hay uno que puede dar vida y es Dios, a través de Cristo. Solo uno que puede vivificar al que está muerto espiritualmente. Ese vacío que sientes dentro de ti, cuidado, si lo sientes, puede ser que necesites al Salvador. Porque cuando Él llega y llena un espacio, todo cambia. Jesús es el nombre sobre todo nombre, Efesios 1, 20 y 21. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándose, o sea, el poder de Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. No hay otro nombre más grande que el nombre de Jesús. Juan 16, 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Tienes que entender que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, pero además el nombre de Jesús es mucho más. El nombre de Jesús es como si abriera las puertas de la voluntad del corazón del Padre. Por eso Él dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. A partir de ahora, chicos, le decía a sus discípulos, a partir de ahora, chicos, pedid en mi nombre. Y sabe que me preocupa cuando nosotros nos hemos vuelto religiosamente personas de tradición y hacemos todas nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús, amén. Que es como si fuera una oración, un mantra, como si fuera una cosa ya pregrabada que tenemos en nuestras oraciones. Pero nosotros tenemos que volver a recordar por qué usamos el nombre de Jesús, y cuando oramos tenemos que en ese momento estar poniendo fe y entendimiento en decir: todo lo que yo he orado este día, Señor, ahora yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por todo esto, porque dice que el Padre hará eso. Por eso pedimos en el nombre de Jesús. Y Jesús es nuestro amigo. Juan 15, versículos 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Repetimos esa parte del versículo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, ¿tú puedes ser un amigo de Dios? Respuesta: sí. ¿Cuál es el requisito? Hacer lo que Él manda. Entonces, nosotros nos gusta cortar la Biblia, ¿no? Yo soy amigo de Dios, sí, porque Él me ama, porque Él ama a todos. No dice eso el versículo. Aquí dice que si tú quieres entrar en relación de amistad con Dios, tú tienes que ser una persona de obediencia. Y la obediencia es negación a muchas cosas. Y por último, Jesús es resurrección y vida. Resurrección y vida. Juan 11, 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y podríamos hablar de muchos más nombres de Jesús. Muchos más nombres de Jesús. Porque hay tanto que decir de Jesús. O sea, cómo tratar de hablar del nombre de Jesús en un solo mensaje. Pero sí era importante empezar este mes de Navidad levantando el nombre de Jesús, ¿no les parece? No levantando la religión ni las tradiciones humanas, levantando el nombre que es sobre todo nombre. El mayor regalo que podemos darle en este tiempo como iglesia a la humanidad es hablarle a la gente de Jesús, del verdadero Jesús, hablarles del amor de Dios que está disponible, pero hablarles del salvavidas y que sus ojos sean abiertos para que vean que sin Cristo están perdidos, aunque sean personas lindas, buenas, amables, que le hacen el bien a los demás. La Biblia dice que por las buenas obras ningún ser humano será justificado delante de los ojos de Dios, porque las buenas obras no cubren el pecado. Es que yo hice esto bueno,
Yo le di una limosna aquí y aquí maté a alguien. No pasa nada. La limosna, como yo hice buenas cosas aquí, eso cubre lo que hice mal aquí. No. Eso no es así. Las leyes de Dios no funcionan así. Muy bien, aplausos por lo que hiciste aquí. Y lo de aquí, ven, te pido cuentas. Te voy a pedir cuentas. Pero tienes que, termino este mensaje diciendo, tienes que saber que tus cuentas fueron pagadas en la cruz si aceptas a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Él es el Salvador. Su nombre es Jesús. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y voy a invitar a las personas que también de alguna manera por internet han visto este mensaje, que también inclinen su rostro y que si tú nunca has conocido al Señor, al Salvador en tu vida, hoy le abras la puerta de tu corazón. Si tú vas a una iglesia, pero después de escuchar todo lo que he hablado, dices, yo la verdad he asistido a la iglesia, pero yo no le he abierto la puerta de mi corazón como debería Jesús. Hazlo hoy, hazlo ahora. No necesitas saber usar palabras elegantes, solo necesitas un corazón sencillo y sincero para hablar con Jesús, quien está aquí. Jesús está aquí. Donde hay 2 o 3 que se reúnen en su nombre, allí está Él. Donde se predica y se anuncia este mensaje, allí está Él. Tú necesitas al Salvador. No te conformes con creerte buena persona y no te conformes con asistir a la iglesia. Tú eres un pecador que necesita arrepentirse de sus pecados y aceptar al Salvador en tu vida. Necesitas decirle estas palabras, y si ese es el deseo de tu corazón, repite estas palabras, allí en voz baja, pero repite estas palabras conmigo, diciéndole al Señor: Señor Jesús, te necesito. Perdona mis pecados, perdona mi rebeldía, perdona mi indiferencia. Te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a vivir y a morar en mí para el resto de mi vida. Quiero que seas mi amigo y mi Señor toda mi vida, y que empieces a partir de ahora a transformarme. Gracias por perdonarme todos mis pecados en la cruz. Hoy suelto todas esas cargas y te agradezco. Y te pido, Señor, que me permitas respirar esta nueva vida espiritual y que pueda empezar a vivirla para ti. Amén. Gracias por todos los que en esta hora, Señor, tanto aquí en el templo como en sus hogares o donde sea que vean esta emisión, abren su corazón por primera vez a Jesús y entienden por primera vez que no es cuestión de religión, sino que es cuestión del perdón del Dios eterno. Señor, Navidad es que tú eres el Salvador y tú eres Señor. Navidad es que tú das una oportunidad a todo aquel que quiera. Navidad es recordar la cruz y el pesebre juntos, pero también es recordar la tumba vacía. Tú venciste la muerte, tú venciste el pecado, para que hoy podamos estar en comunión con el Padre Celestial. A ti sea la gloria para siempre. Amén.